Hola, es momento de platicar a nivel de planta. Una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 5 de septiembre y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Después de unas semanas de vacaciones, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes y durante la siguiente hora vamos a estar acompañándolos mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero desde los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Muy bien, Gus, muy bien, muy contento de estar de regreso después de varias semanas que estuvimos ahí. Así es. De vacaciones y pues ya con el gusto enorme de estar de regreso para compartir un tema más de los muchos que tenemos para poder poner sobre la mesa y estar compartiendo con nuestra audiencia. En esta ocasión, Gus, vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante que, bueno, igual no es nuevo, lo hemos tocado en otros programas, en otras emisiones. Sin embargo, considero que es un tema que siempre vale la pena revisarlo desde diferentes perspectivas. Este tema es liderazgo transformacional en tiempos de cambio. Correcto. Liderazgo, pues es un tema que típicamente se maneja en las empresas. Es una palabra, es un término muy utilizado en el argot industrial. Sin embargo, aquí la perspectiva es diferente, Gus, porque lo que buscamos es esta connotación de cómo ejercer una transformación ahorita en estos tiempos en donde vamos muy rápido, acelerados. Así es. Con un cambio continuo y de pronto nos podemos ver inmersos en una situación de no saber hacia dónde vamos realmente, y es donde viene la necesidad de ejercer este liderazgo para poder orientar, guiar los esfuerzos de la fuerza de trabajo y pues llegar a aquellos objetivos que la organización necesita. Entonces, ese es el tema que estaremos poniendo sobre la mesa a nivel de planta. Así es, mira, ahorita mencionaste la frase de que la industria se está moviendo, o en general nos estamos moviendo a una velocidad pues impresionante, ¿no? Entonces, quisiera retomar, pareciera que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, y no me dejarás mentir. Hace tiempo, fueron 3 años de pandemia que nos modificaron la forma de hacer las cosas. Sí. Y platicamos también en diferentes programas de cómo han cambiado las cosas en la industria a partir de estos 3 años de aislamiento y que nos cambiaron ciertos hábitos y demás. Entonces, me gustaría que reflexionáramos, Luis, la gente que nos está escuchando, cómo después de ya que volvimos, entre comillas, a la normalidad, uh-huh, con los efectos que esto generó, hacer una reflexión respecto a cómo se han acomodado las cosas específicamente en la industria, qué cosas nuevas se empezaron a hacer, qué cosas se siguieron haciendo igual, en el sentido de la velocidad en la que se mueven las cosas. Porque tú sabes que en las organizaciones pues los resultados son para ayer. Claro. Siempre los resultados son para ayer. Entonces, en la pandemia nos hablaban de bajarle un poquito, de hacer un stop, de reflexionar, de volver a los básicos y todo esto. Entonces, al día de hoy, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Realmente sí hubo un efecto positivo? ¿O volvimos a como estábamos antes, incluso peor, en el sentido de la dinámica muy rápida, y esa dinámica rápida me lleva a veces a decisiones incorrectas o no como debieran hacerse? Entonces, contrastando con el liderazgo, decir, ¿sabes qué? Ante esta premura que aún tengo, que todavía tengo, pues ¿cómo le hago? Porque pues la limitante sigue siendo el tiempo, sí, pero la exigencia de resultados es mayor. Entonces, ¿cómo logro resultados en un mismo marco de tiempo sin que me afecte los demás entornos, ¿no? Sí, no, pues es un planteamiento, Gus, bastante interesante y complejo a la vez, y definitivamente tiene que ver con liderazgo, porque
bien mencionaste que en tiempos de pandemia mucho del enfoque fue hacia la parte reflexiva, ¿no? De decir, oye, pues ¿de dónde venimos? ¿Cómo venimos en esta vorágine de cambios, de estar con un enfoque muy acelerado hacia la productividad? Lo cual no es malo, porque finalmente pues la industria, los negocios, pues nos llevan en esta línea, ¿no? De buscar ser siempre innovadores, orientándonos hacia la productividad. El tema es cuando pierdes el enfoque de lo demás, y sobre todo desde el punto de vista de factor humano, cuando incluso le pasas por encima al factor humano por lograr productividad, eso ya no está padre, ¿no? Ahí ya es donde ahí es donde ya nos salimos del contexto y la línea que debemos de procurar desde el punto de vista del liderazgo. Entonces, sí sirvió, pienso yo que fue un punto en el que nos sentó esta situación de la pandemia y nos hizo reflexionar realmente en relación a lo vulnerable que somos, ¿no? Como seres humanos, y que aunque pareciera que en muchas cosas podemos tener control, en realidad, pues en muchas cosas también lo menos que tenemos es eso, ¿no? Las cosas bajo control. Entonces, pienso que sí ayudó, Gus. Ahora, ahorita en este retorno ya desde hace algunos años a la normalidad, la dinámica de la industria es eso, ¿no? Es innovación, es productividad. Esto nos lleva a tener que estar en una dinámica de constante cambio, y justamente por ello es que se requiere esta parte de liderazgo, porque finalmente partimos de una visión y justamente el líder es responsable de esta parte, de gestionar desde la concepción de una visión, poderla transmitir, poderla poner en los diferentes niveles de la organización para que esta pueda ser digerida y pueda ser entendida. Y aquí es donde entra esta parte del concepto de liderazgo transformacional, que a diferencia del otro estilo de liderazgo, que es el transaccional, en este estilo de transaccional, pues todo va en función del tú me das, yo te doy, pues de una transacción, ¿verdad? Porque finalmente el negocio pues nos demanda eso, resultados, y entonces se vuelve una dinámica de constante transacción. No termina ahí, porque finalmente cuando solamente nos quedamos en la transaccionalidad, la gente empieza a perder el enfoque. Y ahí lo conecto con esto que tú me decías ahorita, ¿no? Finalmente con el tema de pandemia, sí pudimos hacer esa reflexión hasta dónde nos sirvió para sacar un beneficio de ello. Yo te puedo decir, por la experiencia que he tenido y que hemos estado trabajando fuerte en algunas empresas en los últimos años, que sí hubo una sensibilización muy fuerte en este sentido. Y ahora las empresas le están poniendo más atención a las necesidades en relación al factor humano, y le están empezando a apostar más al tema de salario emocional, por ejemplo. Le están empezando a apostar más a voltear a ver las necesidades de la gente, sobre todo aquellas que provienen de las nuevas generaciones y que pues de alguna forma son un tanto más demandantes, más acentuadas en que se les ponga atención a sus necesidades. Y veo de pronto que las empresas sí le están poniendo atención a esto, lo cual es bastante bueno, y que mucho de esto detonó a partir de la pandemia. Lo interesante de esto es cómo le hacemos para poder lograr esta combinación entre sí buscar la parte de rentabilidad, la parte de productividad, que es algo que por naturaleza los negocios, las empresas, la industria va a buscar, pero sin pasarle por encima a lo otro. Entonces, aquí es donde entra la importancia de este punto de liderazgo transformacional. Ok, entonces digamos, ya es un concepto y ahorita lo vamos a desmenuzar para entenderlo mejor, pero es un concepto que ya se venía implementando desde hace muchos años o varios años, pero que a partir de la pandemia tomó fortaleza por esto que acabas de comentar. ¿Podemos mencionarlo así? Sí, totalmente. Sí, porque en pandemia lo que sucedió es que hubo mucho enfoque en la sensibilización. Okay. Nos sentíamos tan vulnerables. Llegamos, pues digo, te recordarás, ¿verdad? Estar meses en casa, resguardados, y nunca habíamos vivido eso, digo, al menos en varias generaciones, incluidas las nuestras. La nuestra, pues, pienso que pues, fue algo nuevo completamente, y claro que nos cimbró, nos hizo ver que realmente no tenemos el control de todo como a veces pareciera o como a veces quisiéramos. Entonces sí sirvió en este sentido, ¿no? De hacernos más sensibles. Ya venía trabajándose esta parte de liderazgo transformacional, no es nuevo, como bien lo mencionas. Esto es algo que desde hace tiempo atrás se ha desarrollado, se ha promovido, se ha trabajado ahí por algunos autores y desarrollos de algunas empresas muy particulares, y entonces vino a acentuarse más a partir de que bajo esta sensibilización después de la pandemia nos da la oportunidad de entonces aplicarlo y ver de manera
más rápida, más pronta, el resultado que pues de alguna forma se promovía al aplicar este tipo de estilo, ¿no?, de liderazgo, que es el liderazgo transformacional. Dado que la necesidad de la gente con un tema emocional más abierto nos dio la oportunidad, pues pudimos llegar y acentuar más esta práctica, este ejercicio de liderazgo transformacional. Ok, muy bien. Ahora, entrando ya en materia del concepto, ¿qué podemos decir acerca de lo que es el liderazgo transformacional como tal? Y también compartir con la gente si este es un tipo de liderazgo estándar en el sentido de que aplica para todos los tipos de equipos, porque también hemos hablado que el líder tiene que adecuarse dependiendo del equipo con el que está trabajando y desarrollar ciertos estilos de liderazgo. Sí. Entonces, este transformacional, ¿qué es? ¿Y aplica para todos o también no siempre y tienes que ajustarlo en función de tus equipos de trabajo? Yo lo expongo como la base, Gus. Digo, finalmente no hay un estilo, no te puedes casar con un estilo único. Sabemos que aquí aplica más bien el punto de el liderazgo situacional, ¿no? Que es otro de los conceptos conocidos, liderazgo situacional. Sin embargo, desde mi punto de vista, y bueno, pues lo he podido desarrollar incluso en algunos proyectos, el establecer este estilo de liderazgo como una base te ayuda muchísimo para poder establecer con ello las líneas de acción, que a partir de estas podrás llevar en un esquema matricial, podrás llevar una integración con los demás estilos, en donde acorde a las situaciones, acorde a las necesidades muy puntuales, podrás abordar. Entonces yo lo pondría como el sustrato, ¿no? Okay. de una combinación de estilos que acorde a las necesidades puedan demandar y que tendrás que estar preparado para poder abordarlo, manteniendo este sustrato, ¿no? Exacto. Ok. Muy bien, entonces, hablando ya del concepto, ¿qué podemos decir que es el liderazgo transformacional? Bueno, pues el liderazgo transformacional, Gus, tiene que ver con esta parte de cómo lograr que los individuos, las personas, no solamente con un enfoque de resultados orientado a un objetivo tangible, me refiero a lograr un número, ¿no? Que es lo que normalmente en las empresas buscamos, un número en términos de productividad, mayor producción, mejor nivel de calidad, mayor FTQ, menos PPMs, etcétera, etcétera, que son resultados muy objetivos, muy tangibles, y que casi siempre cuando el enfoque se centra en esto, es cuando hablamos de un liderazgo transaccional. Okay. Porque entonces es, ok, yo necesito este número, yo como líder, gerente, director, etcétera, necesito estos resultados, estos números, ¿qué necesitas tú para poderlo lograr? Ah, no, pues es que yo necesito que me des gente, que me des recursos, que me des estos apoyos, etcétera. Y entonces vuelve una transacción, yo te doy, tú me das. Claro. ¿Sí? Pero entonces el liderazgo transformacional va más allá, porque finalmente bajo el transaccional lo que se promueve más es una motivación extrínseca, una motivación externa, una motivación en donde si lo que tú me das es suficiente para motivarme, entonces yo me comprometo, yo me gancho, yo me aviento al toro por los cuernos para darte el resultado que tú me estás pidiendo. ¿Sí? Pero ¿qué hay, Gus, de cuando se acaba esa motivación externa, o no que se acabe necesariamente, pero a lo mejor no cumple la expectativa, porque, oye, yo pensé que me ibas a dar más, o me ibas a dar de otra manera, o me ibas a compensar de una forma en la que... No alcanza a motivar internamente a la persona, ¿no? Entonces te quedas en esa parte de afuera, de lo externo, y llega el punto en el que ya no tienes ese deseo, esa pasión por lograr ese resultado. Sí. Entonces, el liderazgo transaccional tiene esa limitante, que se basa o se queda al nivel de lo que la transacción permita. Claro. Nada más. O sea, si lo que yo te doy realmente te motiva, te vas a comprometer. Pero en el momento en el que lo que yo te ofrezco ya no es una motivación real para ti, pues te vas a ir. Y claro, ese es uno de los temas fuertes que hemos vivido en la industria en los últimos años, en el tema de, por ejemplo, la rotación, ¿verdad? Del personal. Y que de pronto, digo, esa transacción es necesaria, pero también es necesario complementarla. Claro, definitivamente. No decimos que el liderazgo transaccional sea malo, negativo o erróneo.
El problema es cuando te quedas solamente bajo ese estilo. Entonces, más bien aquí la idea es cómo lo complementas. Y entonces, el liderazgo transformacional tiene que ver con la manera en la que este líder que aplica este estilo de liderazgo es capaz de mover las voluntades de la gente a partir de su motivación interna. Exacto. A partir de despertar ese fuego interior que si bien todavía dentro del marco laboral, pues eso no nos exime a que tiene que haber una transacción en el tema de compensación, pero ya no se vuelve el centro, Gus. Así o sea, es. ya no se vuelve el que si no tengo esto, pues finalmente no me lleva o no me mueve el drive, no me lleva a entregarte lo que tú me pides. Bajo el esquema de liderazgo transformacional, lo que se busca es que la visión es más fuerte y despierta en aquellos que buscas liderar esa motivación, ese deseo desde adentro. Le llamamos motivación intrínseca, no es la motivación interna. Aquella motivación que finalmente yo te la concedo. Yo, individuo, te concedo a ti, líder, mi voluntad para que tú me puedas guiar y llevarme a donde va a ser algo que me aporte valor, que me agregue a mi vida, a mi profesión, a mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando estamos en ese nivel, somos capaces de inspirar, somos capaces de despertar esa pasión para que la gente dé lo mejor de sí y no se conforme incluso con el 100, sino vayan por el 110, 120, ¿no? Y que no lo hagan porque me estás obligando o que no lo hagan porque me vas a pagar el adicional, el extra, que si bien la compensación la puedan tener, pero que no sea ese el drive principal, sino que más bien sea el hecho de saber que estoy contribuyendo, que estoy aportando, que estoy siendo parte de algo más grande, que al final el día esa es una necesidad que tenemos todos los seres humanos y que cuando la sentimos satisfecha, logramos una aportación a nuestro nivel de autorrealización. Totalmente de acuerdo. Mira, ahorita complementando lo que estás diciendo, hay 4 características del líder transformacional. La primera es la influencia idealizada, lo que decíamos ahorita de impulsado por un propósito, exacto, por un modelo a seguir, ¿no? Y predicar con el ejemplo, principalmente. Sí. La número 2 es la motivación inspiradora, inspirar a tu equipo. Sí. La número 3, consideración individualizada, impulsado por las personas y que tenga una genuina preocupación por las necesidades de su equipo. Que eso va a detonar lo que decías ahorita, de ponerlos en total disposición de apoyar. Es correcto. Y finalmente la cuarta es la estimulación intelectual, que además de inspirarlos y de preocuparse por ellos, también los desafía a ser innovadores y creativos, ¿no? Los pones a pensar, definitivamente. Fíjate que este último punto me encanta, Gus, porque más con los jóvenes, fíjate, hoy en día estamos teniendo ese efecto, dada la situación de que los jóvenes, y digo, no quiero generalizar, pero en realidad es algo que se está viviendo en las empresas, dado que muchos de nuestros jóvenes tuvieron esta facilidad del acceso a la información, de tener pues la facilidad de resolver cosas sencillas. Ajá. Llegan a la industria a la necesidad de resolver cosas complejas y simplemente llegan al punto en el que no, pues no sé, y no puedo, exacto, y pues es que ¿para dónde le doy? Y es que Inge, pues ya hice esto y pues no hay para dónde más, y oye, pero pues nomás has intentado 2 cosas, ¿no? O sea, ¿qué más puedes hacer? Entonces, es esta situación, Gus, de que no quieren pensar. Uh-huh. Y no es que sea mal plan, no es que no quieran, es que me atrevo a decir que en muchos casos de plano no saben cómo hacerlo. Y entonces aquí es donde también entra la labor del líder, en donde con este enfoque de liderazgo transformacional, la idea es, ¿cómo yo, líder, te vendo la idea a ti, joven, que tienes el potencial, que tienes el talento, porque realmente hay jóvenes muy talentosos, y que lo único que necesitan es esa fe en ellos, ese creer en ellos, y alguien que les demuestre, ¿verdad?, que es posible alcanzar ese nivel. Es. Y créeme, Gus, es algo que hacemos mucho en las empresas. Digo, he estado trabajando mucho este tema de liderazgo transformacional en algunos de los proyectos que llevamos, y lo he visto muy tangible, ¿no? La necesidad, el deseo, las ganas que tienen los jóvenes de que haya un líder que los oriente, que los guíe, que les muestre un poquito el camino, pero bien importante, que les demuestre fe en ellos. Claro. ¿No? Fíjate, ahorita que tocas esa parte, hay mucha sed de liderazgo, como bien dices, porque al final del día es una de las necesidades humanas que tenemos las personas. Sí, claro. Siempre tenemos esa
esa hambre, esa sed de tener a alguien que nos guíe, lo necesitamos. Entonces pierdes esa figura, pues desde niño con tus papás, después con los maestros, y llegas a la industria y a lo mejor no hay un buen líder y te sientes perdido. Sí. Entonces esa necesidad de líderes hoy en día es bastante interesante. Sí, definitivamente. Este punto tiene que ver con el desarrollo y el empoderamiento del individuo, para que una vez que este individuo está o se sienta facultado, pueda entonces ser parte de un equipo. Y finalmente, al estar en esta condición de un equipo, que pues no es otra cosa más que una dinámica social dentro, en este caso, de la organización, que ya sabemos que las personas, los individuos, los seres humanos, para poder desarrollar, pues necesitamos vivir en sociedad. Sí, en este sentido, en las empresas no logramos el impacto a nivel de desarrollo de equipos cuando desde el punto de vista individual no se tiene esta capacidad. Y es a partir de que no creo en mí, o no me siento capaz, o simplemente pues no es algo que esté en mis pensamientos de pronto, ¿sí? Entonces ahí es donde entra este liderazgo transformacional. Así es. Porque lo que buscamos es una transformación que nace a partir de los cambios de paradigmas, de los cambios de pensamientos, que tienen que conectar con una visión, Gus, porque al final del día, ahorita tú mencionabas de la necesidad de tener un líder. Claro, siempre lo vamos a tener, porque al final del día, ¿qué hace el líder? El líder te inspira hacia una visión, te inspira a que seas capaz de imaginarte más allá del aquí y el ahora. Y entonces eso despierta una motivación y va orientada a la motivación intrínseca. Así Porque es. ese líder, sabremos que en muchos casos estos líderes no nos dan algo a cambio, más que el hecho de saber que nos están ofreciendo la oportunidad de una condición mejor a partir de esa visión que nos comparten. Pero no nos obligan, Claro. ni nos fuerzan dándonos una remuneración. Oye, sígueme y te doy, como pueden ser algunos políticos, ¿no?, que lo hacen de esta manera. Ahí, pues no, definitivamente no es la idea. Bajo el esquema de liderazgo transformacional, lo que buscamos es abordar desde la parte interna de la persona, del individuo, y eso es desde los pensamientos que Totalmente, porque al final del día, como dices, facilitadores para que la gente aprenda a resolver, que ahorita en la industria es algo bastante indispensable. Claro, y sobre todo por el tema que mencionábamos al principio de la dinámica tan rápida. Y bueno, me voy a quedar para retomarlo después del corte, porque para no cortar ahí el tema. Luis, antes del corte platicábamos de la necesidad de líderes efectivos y la contrastábamos, por otro lado, con la sed de liderazgo que tienen las generaciones, sobre todo nuevas, ¿no? De alguien que los guíe, que los enseñe a resolver. Sí. Ahora, partiendo de eso, ¿qué podemos mencionar? Pues el recurso que tenemos en las empresas es siempre el tema del tiempo, ¿no? Sí. Y sabemos que es un recurso limitado. Entonces, ¿cómo aprendemos a gestionar nuestras actividades? Por un lado, la necesidad de desarrollo del equipo para que adquiera nuevas competencias, pero por otro lado, la necesidad de generar resultados. ¿Cómo equilibramos esos dos temas dentro de un marco de tiempo limitado? Sí, es todo un reto, ¿eh? Desde el punto de vista del liderazgo y sobre todo, bueno, los que están en estos roles, en esta función, Gus, vamos a pensar en una gerencia, en una dirección o incluso en una supervisión. Siempre el reto es este equilibrio, cómo trabajar desde el punto de vista de eficacia, o sea, cómo lograr resultados con aquello que la organización me demanda, por un lado, pero sabiendo que para lograr el mejor resultado lo tienes que hacer a través del factor gente, del factor humano, Y en ese sentido, pues tienes que también atender la necesidad del factor humano. Entonces, lograr este equilibrio nunca es fácil. Bajo este esquema de liderazgo transformacional, Gus, hay una técnica que es la técnica DEEP. En español, en inglés esta palabra significa profundo, ¿no? Ajá. Entonces, este es un enfoque profundo, en donde lo que buscamos es que una vez que entendemos la necesidad de una persona o de un equipo de trabajo en donde los resultados no se están dando, entonces lo que aplicamos es esta técnica en donde lo primero es despertar a través de preguntas poderosas, despertar el interés, la curiosidad y llevarlos a un punto de despertar la conciencia en la persona, ¿no?
Aquí la clave es preguntas poderosas. Entonces, ¿qué preguntas haces? Más que un cuestionamiento, ¿por qué no quedó esto? ¿No estás funcionando? Porque luego a veces el estrés o el sentirnos abrumados como la emoción del momento. Ajá, la emoción del momento y la presión, porque al final del día, pues la presión que genera el tener que hacer un entregable, de entregar un resultado, vaya, y de pronto ver el riesgo de no poder entregarlo como uno quisiera, te pone en esa situación y empiezas a veces a cuestionar en el plano de encontrar un culpable más que de lograr generar esta inercia positiva. Entonces, lo primero es despierta el interés de la persona, del individuo, a través de preguntas poderosas. Sería el primer punto. El segundo es entusiásmalo. Entusiásmalo para que una vez que ya le sembraste la espinita a través de tus preguntas poderosas, entusiásmalo para que esta persona, este individuo, quiera ir más allá. Quiera adentrarse y decir, caray, pues no lo había pensado desde este punto de vista, a ver, ¿y de qué se trata? ¿Y cómo? ¿Y por dónde? No se trata de que tú les des todas las respuestas, pero se trata de que una vez que ya le mostraste el inicio del caminito, lo puedas ir adentrando más. Y la única manera de hacerlo es la parte de entusiasmarlo. Aquí es donde entra esta parte de la transformación. Okay. Y ese entusiasmarlo es a partir de que eres capaz de empezar a echar a andar en él esta maquinita del pensamiento, ¿no? De empezar a generar, que esta persona empiece a generar los pensamientos necesarios que lo lleven a un siguiente nivel, que ese es el tercer punto, eleva el nivel de pensamiento de esa persona. Ya que fuiste capaz de entusiasmarlo, ahora es cómo lo subes de nivel, porque dice la frase de Einstein, que si pretendemos resolver los problemas desde el mismo nivel, desde donde los creamos, eso es imposible. Claro. Tienes que subir el nivel para poder estar en un punto de resolución. Entonces, de eso se trata. Eleva el nivel en la otra persona de pensamiento, muévelo de su postura, de su perspectiva, oriéntalo de tal forma que sea capaz de visualizarlo desde otro punto, ¿no? En ese sentido, una vez que ya lo tienes en un siguiente nivel, el último punto es ponlo en sintonía. Aquí es donde lo conectas a la parte de resultados. Sí está padre, ¿no? Esto de sacarlo de la caja y de llevarlo en un despertar de la conciencia, pero eso no nos quita que tenemos que cumplir resultados, que lograr un entregable. Entonces, ya estás en esa condición en un siguiente nivel, con una capacidad de observar más allá. Ahora ponlo en sintonía para que se mantenga en línea y no se pierda en el camino, a querer agarrar monte para otro lado y al final del día te quedas igual, ¿no? Sin el resultado esperado. Entonces aquí le ponlo en sintonía y ya que está despierto, ya que está entusiasmado y ya que está en un siguiente nivel, te aseguro que en sintonía va a tener mayor facilidad para lograr el resultado que se espera. Y ponlo en sintonía, Gus, tiene que ver con no olvidarnos del qué estamos buscando, del cómo lo vamos a lograr, del en qué tiempo lo vamos a lograr, que esta es parte del análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, esa generación que acabas de decir, trasladarla al objetivo organizacional al final del día, ¿no? Es correcto. Y qué interesante porque, no me acuerdo el autor, pero promovíamos una frase hace poco que decía que los verdaderos expertos no son quienes dan las respuestas, sino más bien quienes hacen las preguntas correctas. Es correcto. Que está conectado con esto. Correcto. Y ahora, lo que se genera cuando el individuo o el colaborador identifica un nivel alto de experiencia en su líder es bastante también interesante, porque cuando una persona detecta eso, pues detonas el compromiso y la productividad a niveles altísimos, ¿no? Porque sabes que quien te está liderando es alguien que realmente sabe, ¿verdad? Entonces te recargas en él, confías en él y detonas toda tu productividad. Es una responsabilidad tremenda, Gus, la que tenemos cuando ejercemos este estilo, porque finalmente no es nada más engancharte para que pues ya que vas encaminado ahí le sigas, ¿no? O sea, al final del día el líder transformacional a su vez te transformas tú también. O sea, estás en esa evolución en donde a través del desarrollo de los demás, finalmente tú también adquieres este desarrollo. Y es necesario porque es la manera en la que sigues en esa línea de poder inspirar a los demás a partir de que tu ejemplo, a partir de que tus capacidades, de tu entusiasmo también mantiene viva la llama de estas personas. Finalmente, Gus, la motivación intrínseca depende de cada uno de nosotros. Digo, si bien es cierto que podemos estimular desde fuera, los líderes,
las áreas de servicio, hablando de un área de recursos humanos o gente que de alguna forma hace esta labor de estar al pendiente del factor humano en las empresas. Al final del día lo que hacemos es un estímulo nosotros, ¿no? No es en sí que yo sea el que pueda prenderte y apagarte. Digo, si claro, te estimulo de manera correcta lo puedo hacer, pero al final del día depende de ti eso, no depende de mí. es correcto. Tú puedes determinar hasta dónde sí y hasta dónde no, en función de qué tan bien te conoces y en función de qué tan bien y qué tan claro estás en relación a hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres lograr. Sí, hay otra frase a razón de esto que dice que un líder efectivo también, los líderes efectivos se extrañan, pero no impiden que en su ausencia el equipo siga siendo productivo. Totalmente, Gus. Al final lo que buscamos es que las empresas se muevan a través de procesos y de sistemas, ¿no? Uh-huh. Y si bien para que esto funcione hay la necesidad de liderazgo, también es responsabilidad del líder desarrollar líderes que a su vez desarrollan líderes para que el día de mañana que yo como líder me tenga que mover a otro lugar, a otro reto, pues lo que se haya construido no se caiga. Exacto. Se mantenga por los sistemas, por los procesos, pero también se mantenga vigente porque el liderazgo se sigue permeando, ¿no? A través de este nivel. Así es. Y regresando un poquito al tema de la motivación intrínseca, es muy interesante también porque ahorita hablábamos de la necesidad de desarrollo que necesita el colaborador dentro de la organización y que no está limitado nada más a eso. En otros programas hablábamos de que también es responsabilidad de él o de ella prepararse por fuera. Porque luego se quedan con pues que RH me prepare, que la empresa en donde estoy me prepare, me pague mis cursos y demás. Y no solamente se limita a eso, sino que una persona motivada, comprometida, pues debe de invertir de manera independiente también en su desarrollo, porque es un activo que va a tener en esa empresa o a donde vaya, ¿no? Sí. Yo lo asocio esto justo a la técnica DEEP. Gus, una persona DEEP, que vendría siendo una persona despierta, una persona entusiasmada, una persona elevada, una persona en sintonía, es una persona que ya estaría en esa condición de decir, no voy a poner en manos de alguien más mi desarrollo, mi crecimiento, mi potencial. Y yo tomo la responsabilidad en ello. Es decir, si bien me puedes ayudar y acepto la ayuda que pueda poner de ti, no es que me limite a ello, no es que hasta donde tú me quieras llevar, es más bien hasta donde yo quiera llegar. Es correcto. Y en ese sentido, ayuda mucho el que haya un líder que nos esté orientando en esta línea. Les llamamos mentores a eso, ¿no? Un mentor, un líder mentor, que sea el que de pronto aquellos jóvenes o aquellos líderes que están en esta línea recién empezando a desarrollarse, encuentren la forma de poderse mantener activos en esta línea, ¿no? Le llamamos en esta línea DEEP. Entonces, pues esto es parte del proceso de ejercer este liderazgo transformacional y es padrísimo, Gus, porque yo te lo comento por experiencias propias en donde ver crecer a la gente, ver desarrollar a la gente, ver que llegan algunas veces perdidos, literal, perdidos, me refiero a no tener idea de qué quiero, a dónde voy, cómo lo quiero lograr. Y lo expresan tan sencillo como, no, dije, pues usted dígame qué hacer, ¿verdad? Usted diga yo, lo que usted me diga yo mero, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que pues cero iniciativa, que es igual a cero visión, que es igual a una falta de conciencia, a una falta del trabajo cognitivo necesario para poder entender pues lo que podemos alcanzar, lo que podemos lograr desde nuestra propia capacidad humana. Pero son mentes, para entenderte, son mentes que con trabajo logras desarrollarlas y darles la vuelta. Sí, completamente. A la mayoría. Mira, ese es un buen punto, August, porque yo te puedo decir desde el punto de vista de la psicología y de la neurociencia, yo te puedo decir que todas las personas somos desarrollables, todas, absolutamente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad, una característica que es la plasticidad neuronal. Sí, y entonces nuestro cerebro tiene esa capacidad de poderse amoldar al entorno, a lo que te dispongas, ¿no? Entonces todos somos desarrollables. El punto es que el tiempo no es el mismo para todos, porque finalmente todos tenemos un punto de desarrollo distinto, ¿no? Por nuestras ideas, por nuestras creencias, por nuestros paradigmas,
Y pues nuestras estamos historias, ¿no? Sí, claro, y nuestras historias. Entonces esto nos pone en un punto diferente a todos. Entonces, dependiendo del punto que estés tú, pudiéramos pensar que alguna persona le lleve 6 meses, a ti tal vez te lleve 4, a otro tal vez le lleve 12, a otro tal vez le lleve 3 años. O sea, el tiempo es el que varía. Uh-huh. Entonces, justo a lo que tú mencionabas hace rato, Gus, de que en una empresa, en una organización, en un negocio, pues los resultados no nos esperan, ¿verdad? Un cliente no nos va a esperar a que le entreguemos producto porque, pues espérame, estoy desarrollando a mi gente, cliente. Exacto. Dame unos 2 años, ¿no? Para poder estar listo. Claro. Pues no, claro que no, definitivamente. Los resultados bajo el esquema transaccional, que es en el esquema del business to business, ¿no? Que es la empresa que hace negocios con otra empresa, uh-huh. Pues finalmente hay que cumplir con un entregable y está sujeto al factor tiempo. Y entonces, si para lograr un nivel de resultados necesitamos desarrollar a una persona que le va a llevar 2 años, pero yo no tengo ese tiempo, pues ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Y no me refiero necesariamente a decir voy a prescindir de esta persona, pero tal vez a ponerlo en otro puesto, en otro rol, en otra función, en donde sí pueda tener ese tiempo para lograr ese desarrollo y finalmente se pueda lograr también el resultado que se está buscando. Así es. Ahora, sabemos también que uno de los tantos compromisos o responsabilidades de los líderes es desarrollar más líderes. Sí. Y que su equipo crezca para ir creciendo juntos en la organización, etcétera. Ahora, hablando de ese compromiso y desde el punto de vista del colaborador, ese proceso de desarrollo para también convertirse en líder, y hablando de este concepto de líder transformacional, ¿qué características o qué elementos tiene que tener para poder llegar a esa parte de ser un líder transformacional a la vuelta de cierto tiempo? Tiene que llevar un avance, Gus, significativo bajo este concepto que acabamos de repasar de la técnica DEEP. Okay. Tiene que llevar ya un avance en ese sentido. Tiene que ser una persona despierta, en conciencia. Tiene que ser una persona ya con cierta madurez, de alguna forma, en el proceso. Tiene que ser una persona que sea capaz de entusiasmarse, que no necesite de una motivación extrínseca, sino más bien tiene que ser una persona que sea capaz de generar su propia visión y a través de esta inspirar a otros a hacer lo propio. No tiene que ser una persona que pueda elevarse, que pueda a través de sus propios pensamientos encontrar nuevos niveles, nuevos estándares, nuevos retos, que a la vez esto también pues los lleva a inspirar a otros. Y tiene que, sobre todo, Gus, tiene que ser una persona que se pueda poner en sintonía. Es decir, que no tenga que andar alguien detrás de él arreándolo, ¿no? Como decimos, o empujándolo. O sea, una persona así difícilmente estaría en condición de poder desarrollar a alguien, a un líder o a algún líder más, ¿no? Exacto. Ahora, hablando en ese sentido de cómo gestionar a los perfiles, porque también sabemos que si en el departamento, por ejemplo, ahí está el líder y 5 personas, y al final del día, después de ciertos procesos, resulta que ahora no son un líder y sus 5 brazos, por así llamarlo, sino que son 6 líderes. ¿Cómo gestionas a un grupo de 6 líderes, todos con características similares? Porque también sabemos la necesidad, como en un juego de fútbol, pues alguien con habilidades de portero, alguien con habilidades de delantero, de medio, de defensa, ocupa ciertas habilidades en los colaboradores distintas para que en conjunto sean productivos. Sí. ¿Qué pasa con esa combinación de perfiles? ¿Cómo las gestionas? Fíjate que esta parte ya se orienta un poquito más hacia la parte técnica, vamos a decir un tanto más a la parte dura, porque si hablamos de habilidades transversales, que viene siendo mucho de esto que hemos estado platicando, mucho de liderazgo transformacional, pues está orientado hacia esta parte de las habilidades transversales, las habilidades blandas. Pues hablamos de habilidades que todos deben de desarrollar, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de escucha, habilidades de empatía, de habilidades sociales, vaya. Entonces, estas las necesitas en todas las posiciones. Ahora, también es cierto que para lograr resultados, pues tienes que abordar la parte técnica. Y pues no vas a trabajar igual con alguien que está en recursos humanos y que vas a trabajar aspectos, por ejemplo, administrativos orientados en esta línea de los recursos humanos, a trabajar con alguien que está en mantenimiento, y que va a trabajar con fierros. Entonces, claro que el perfil es diferente. Sin embargo, estas personas, aunque trabajan con fierros, también ocupan tener esta inspiración, esta visión,
necesitan tener este deseo, esta conexión. Sí, sus propios motivadores, Claro, cada claro, perfil. su motivación intrínseca. Que es lo mismo que si abordas a alguien administrativo que está en un área de recursos humanos, en un área de finanzas, en donde pues no va a interactuar con fierros, más bien va a interactuar con números o con gente, pero de igual forma ocupa tener una visión, ocupa tener ese entusiasmo, esa motivación interior, ¿no? Entonces, la parte técnica es la que nos llevaría más a este punto que mencionas de decir, bueno, ¿qué perfil podemos tener en una persona que va a cubrir un rol de liderazgo en un área técnica, por ejemplo, ingeniería, por ejemplo, calidad, por ejemplo, mantenimiento? O si es el caso de un área administrativa, finanzas, recursos humanos. Entonces, la parte del perfil tiene mucho que ver con esta parte técnica, y si la conectas de alguna forma con las habilidades blandas, hay algunos test psicométricos que se aplican. Voy a mencionar algunos, el Cleaver, el Terman Merrill, el SAVIC, entre otros, que estas pruebas o estos tests psicométricos justamente nos ayudan para poder conectar esta parte, ¿no? De cómo los rasgos de personalidad, las habilidades blandas puedan facilitar a que la parte técnica se lleve con mayor facilidad y finalmente se logre el resultado que se espera. Entonces pudiéramos entender, porque yo de entrada pudiera pensar, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene tener un equipo multidisciplinario, a lo mejor no necesariamente todos con competencias de liderazgo, como capaces o responsables de liderar un equipo de trabajo, porque pues necesito ciertas fortalezas en cierta área y otras fortalezas en esta otra, que al final del día me hacen productivo a mi departamento. Entonces, pero sí habilidades de liderazgo, de autoempuje, como dices ahorita, el estrato de liderazgo sí, para que todos estén motivados y trabajando, automotivados, sí, autolíderes, pero con las habilidades necesarias cada uno diferentes que se complementen en el equipo. Exactamente, por eso decimos, Gus, que esta parte de liderazgo transformacional no puede ser una moda, ¿no? Finalmente las empresas que buscan un desarrollo de largo plazo, que buscan una sostenibilidad del negocio, no hablando de 2-3 años, sino hablando de 2-3 décadas más bien o más incluso, definitivamente tienen que apalancarse en estrategias que lleven a este recurso, ¿no? de liderazgo transformacional. Hoy en día vamos muy rápidos en el tema de la tecnología, de los cambios, y es muy fácil que la gente, con la diversidad de opciones que se tienen, no solamente hablando de las opciones en términos de lo económico, de lo material, sino incluso de lo emocional. Claro. Porque ya las experiencias que hoy en día se presentan allá afuera es para que tengas hoy una emoción en la mañana y en la tarde estés viendo una completamente diferente, de manera consciente, porque te estás moviendo en esa línea, buscando una experiencia diferente. Entonces, eso es un reto hoy en día para los líderes que buscamos de alguna forma despertar esta conciencia en los jóvenes, en aquellos que están en roles de liderazgo, una supervisión, una gerencia, una coordinación, una dirección, despertar este conciencia, este nivel de conciencia, para que no sea el tema de estar brincando de experiencia en experiencia simplemente por vivir una sensación. Que eso es mucho lo que hoy en día se promueve con la nueva, con esta dinámica, ¿no? de incluso de realidad virtual, en donde ya es tan fácil simplemente ponerte unas gafas y de pronto tener una vorágine de emociones diferentes. Eso lo único que hace, Gus, es alterar, ¿no? Sí, claro, nos altera, pero además nos dispersa. Ajá. Nos dispersa, nos distrae, nos hace que nos vayamos en una línea superflua, en donde mientras ahorita me sienta bien y estoy padre que a todo dar, ¿no? Pero no vas más allá. Entonces, ese es el despertar de la conciencia que buscamos lograr a través de un liderazgo transformacional, que es trabajar a partir de despertar la conciencia, de lograr el entusiasmo, de elevar el nivel de pensamiento, que no se queden en el nivel básico, sino llevarlos cada vez a un nivel superior, que de acuerdo a Maslow, ahí es donde encontramos los niveles de autorrealización. En la pirámide de Maslow, si recuerdas vos, el último nivel es autorrealización. Y Maslow decía, ese nivel lo encontramos en la medida en que eres capaz de elevar tu nivel de conciencia. ¿Sí? Y finalmente, en ese nivel de conciencia, mantenerte en sintonía. ¿Qué significa esto? Estar aterrizado de lo que se requiere en el aquí y el ahora. No te puedes quedar
no te puedes quedar, Gus, futureando. Exacto. Pensando en que la visión, pero te quedas allá en el avión, futureando, no te puedes quedar ahí. Es importante ir, ver la visión, regresar, aterrizar, que eso es el ponerte en sintonía, poner pies en la tierra y saber que pues hay cada resultados y nos tenemos que aplicar en ese sentido. Muy bien. Ahora, antes de pasar a las pautas de cierre, me gustaría que mencionáramos, Luis, hacer un breve comentario respecto a este tema que me ha tocado estar reviviendo en las últimas semanas con varios casos diferentes, en donde hay un poquito de resistencia por parte de los líderes de las organizaciones para capacitar a su gente, porque dicen, pues es que qué tal que los capacito y mañana se me van. Digo, sabemos la respuesta, sí, pero claro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Híjole, bueno, mira, te voy a comentar que últimamente lo que yo he estado viendo es que pienso que a partir justo de lo que comentamos al inicio de la pandemia, las empresas le han puesto más atención a esta parte, ¿no? Y también porque pienso que muchos líderes que cada vez son más, y yo espero no equivocarme en esta idea que yo percibo, ¿no? De que cada vez somos más los líderes que nos estamos preocupando por desarrollar en los negocios, en las empresas, en las organizaciones, como también en nuestras familias, porque también aplica en la familia este estilo de liderazgo, un liderazgo transformacional, a partir de mayor conciencia. Es todo un reto, definitivamente. Esta parte de que las empresas le apuesten a la gente es todo un reto. Tiene que ver con liderazgo. Yo veo más apertura hoy en día. Pienso que si nos mantenemos en esa línea, próximamente en futuros años no muy lejanos espero, vamos a ver un cambio muy significativo en el tema de la gente, los jóvenes sobre todo, que serán los nuevos líderes de las empresas. Ajá. En una dinámica totalmente diferente. No hay que bajar la guardia, digo, obviamente las estrategias siempre deben estar vigentes todo el tiempo. Los líderes actuales, como buenos estrategas, siempre tendremos que estar atentos de nuestro plan estratégico en el negocio y dentro de siempre las estrategias de gente. Por eso yo siempre he dicho, las áreas de recursos humanos son áreas estratégicas. Exacto. Los gerentes, los directores de recursos humanos juegan un rol súper indispensable, súper importante en las organizaciones que están pensando en mantenerse en el largo plazo. Eso es bien importante. Claro, y es un tema también de desarrollo integral organizacional, ¿no? Porque pues no solamente es esa parte, sino también todo el entorno en el que está viviendo el colaborador, para evitar esa fuga de talentos, pero también que enfrente tenemos la necesidad de gente y también como líderes pues no debemos limitar el crecimiento de la gente. Claro. Que a mí me gustaría que fuera aquí, pero si es en otra parte, pues adelante, ¿no? O sea, hay varios elementos que juegan en ese sentido. Sí, finalmente yo pienso, Gus, que lo más importante es tener siempre presente los beneficios del liderazgo transformacional en este entorno y eso pues viene a complementar este punto, ¿no?, que mencionas. Si queremos esta idea o si tenemos en mente esta idea de que el negocio se mantenga en el largo plazo, necesitamos asegurar que haya un compromiso y una lealtad de la gente no hacia una persona en particular, sino a la visión del negocio. Y esto lo logramos a través de este liderazgo transformacional. El que la misma gente se preocupe por tener un incremento en su productividad, que no sea porque alguien me lo exige o me lo demanda o porque me está correteando, ¿no?, sino más bien que yo me preocupe desde mi propio nivel de conciencia, me preocupe por tener una aportación en aumento de la productividad. Que haya una innovación constante. Innovación, Gus, no tiene que ver necesariamente con tecnología. Innovación tiene que ver con el cambio y eso es parte de lo que también se promueve. Y por último, pues la adaptabilidad organizacional, ¿verdad? Que eso es parte de lo que también buscamos impulsar con este liderazgo. Así es. Muy bien, pues bastante interesante el tema del día de hoy. Es así como damos por terminada la charla en este jueves. Esperamos que nos puedan sintonizar la siguiente semana para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.